base fundamental para las dictaduras de izquierda, las dictaduras militares. Básicamente, cuando hablamos de dictaduras, en su mayoría están dirigidas por un militar. Bueno, Lenin era militar, pero era un militar más que todo intelectual. Mao Zedong sí era un militar de bajo rango que fue accediendo poder a partir de el comunismo, de las ideas del comunismo, las aprovechó para sustentar toda su estructura política. Lo mismo Fidel Castro, que toma un poco de las ideas de Marx y de Zedong, pero pues a donde quería llegar era precisamente qué influencia tuvo no Marx sobre las dictaduras, sino las dictaduras sobre Marx. Marx ya estaba muerto para cuando todo esto ocurrió, pero debido a que sus ideas fueron la base o el impulso para todas las dictaduras de izquierda que le precedieron, entonces suele culpabilizárselo. Suele decirse que entonces por sus ideas llevó a toda estructura de izquierda, a todo el socialismo y el comunismo, y como ya mencionamos, o como ya se ha mencionado en las guías, mejor dicho, el capitalismo en representación Estados Unidos y el comunismo con la URSS o la Unión Soviética se encargaron de establecer una lucha del poder y cada uno se culpabilizaba y decía que el otro modelo era negativo. Como al final ganó el capitalismo, quedó la idea entonces de que el socialismo era algo negativo, de que era algo perverso. Todo eso influyó precisamente en las teorías de Marx, o mejor dicho, en la forma en que se concibe a Marx, ya que a veces algunas personas comienzan a decir que estudiar a Marx implica ser comunista o socialista o de extrema izquierda, aunque como ya veremos adelante, pues técnicamente esto es un error, puesto que si bien Marx es comunista, no todos sus libros se dirigían a un planteamiento político. Bueno, el nombre completo de Marx es Karl Heinrich Marx, no sé alemán, entonces no sé cómo se pronuncia Heinrich, a 1818 a 1883. Él básicamente nació, y mejor dicho, vivió durante el desarrollo o los inicios del modelo capitalista y el modelo industrial. ¿Alguien tiene una pregunta? No, señor. No. Bueno. Lo curioso con Marx es que precisamente todas sus críticas al modelo capitalista lo llevaron a ser pobre. Marx vivió durante años en la pobreza, tuvo que escapar de Alemania o de Prusia, creo que era. Bueno, no me acuerdo bien dónde nació. Es alemán, pero es una parte muy específica de Alemania. Bueno, tuvo que escapar de Alemania, fue a Inglaterra, a Francia. Al final lo volvieron a expulsar de Francia precisamente por seguir impulsando ideas con las que el sistema no estaba de acuerdo. Fue a Inglaterra, también viajó a Estados Unidos, donde el capitalismo era, en palabras de Marx, el capitalismo encontraba su máxima expresión en los Estados Unidos. Pese a que esto del capitalismo, el modelo capitalista, era algo que estaba iniciando apenas, que apenas estaba desarrollando, él declaró que era Estados Unidos la potencia que iba a terminar
tomando el control o la representación de este nuevo modelo. Como ya sabremos, entonces, pues al final Marx sí tenía razón en ese punto. Sin embargo, más adelante veremos que Marx se aventuró a decir varias teorías sobre lo que pasaría más adelante, sobre lo que pasaría en el futuro con el capitalismo. Y como siempre, predecir el futuro o teorizar sobre el futuro es bastante complicado. Él dio algunas teorías de lo que ocurriría, pero pues algunas se cumplieron y otras no. La pobreza de Marx era bastante, casi era vivir en la miseria durante un tiempo, pero Marx contaba con un amigo que se llamaba Friedrich Engels. Engels también era un teórico y un crítico del capitalismo, pero debido a la figura de Marx no se tiene tan en cuenta. Engels pasa desapercibido debido a que fue precisamente amigo de Marx. Cuando yo vi Karl Marx en la universidad, no vimos tanto la teoría, eso tuve que aprenderlo después, sino que en las clases nos pasábamos viendo cómo fue la vida de Marx. Entonces sí, vivió en la pobreza y no solo vivió en la pobreza, sino que Engels, el mejor amigo, se la pasaba gastándole las cosas. Engels prácticamente vivía pagándole las deudas a Marx. Engels sí tenía bastante solvencia económica, entonces se podía dar esos lujos, mientras que Marx, hay historias y cuentos de cómo era bastante peleonero, de que iba, se embriagaba a las cantinas y comenzaba a romper cosas o hacía un alboroto, y el que terminaba pagando era Engels, porque Marx precisamente no tenía un peso donde caerse muerto. Entonces todos necesitamos un amigo como Engels en esta vida, claro está. Alguien con plata que le gaste a uno todas sus locuras. Bueno, Marx era precisamente filósofo. Es fundamental en el desarrollo de la economía. Las teorías económicas, cuando una persona ve algo con economía en la universidad, seguramente termina viendo Marx, especialmente el libro del capitalismo, del cual ya les hablaré más adelante. Sin embargo, Marx era filósofo de la economía, no era economista, porque la economía todavía no estaba desarrollada tanto como ciencia. La gente suele atribuirle a las personas que preceden una ciencia la categoría de esa ciencia. Por ejemplo, también Marx es fundamental dentro de la sociología, es una de las tres bases, junto a Durkheim y Max Weber, pero esos no los vamos a ver porque no son filósofos, sino sí son oficialmente sociólogos. Tal vez cuando veamos algo de sociología al final del año. Pero bueno, suele atribuírsele también a Marx ser un sociólogo, aunque ni siquiera la ciencia o la sociología existía para cuando Marx vivió. La sociología es algo que lo precede. Sin embargo, debido a que su planteamiento iba mucho a la comprensión de la sociedad de su época, suele atribuírsele esta categoría de sociólogo. Pero no, Marx era fundamentalmente filósofo de la economía, puesto que principalmente era cuando él existió, básicamente era o ser filósofo o ser una de las pocas ciencias que existían. Bueno, precisamente como les iba diciendo, Marx sí publicó bastantes cosas, pero la cuestión es la siguiente: Marx escribió mucho y escribía durante tiempos prolongados porque él consideraba que no podía empezar a escribir hasta tener todo el conocimiento necesario o suficiente. Es decir, se la pasaba leyendo, se la pasaba investigando, se la pasaba buscando pruebas, lo que hacía que sus tiempos de publicación fueran bastante largos. Usualmente a veces algunos académicos publican cada año, publican más de un libro al año. Marx a veces se tomaba 3, 4, 5 años desde que decía que iba a sacar un libro hasta salir publicado.
Eso pasa un poco con el Capital de Marx, que ahorita les mencionaré. Primero vamos a concentrarnos precisamente entonces con el libro más vendido de Marx. Hubo un periodo de tiempo, yo ya no sé si sigue así, pero hubo un periodo de tiempo en el que este libro fue más vendido que la Biblia, por precisamente toda la cuestión del siglo XX, a finales del siglo XX, de la guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, este se convirtió en el, bueno, valga la redundancia, en la Biblia de la izquierda. Si eras de izquierda, tenías que haberte leído este libro, o si no, pues eras cuestionado como tal tu ideología de izquierdista, o como suele decirlo aquí en este país, izquierdistas, o mamertos también. Pero bueno. El manifiesto del Partido Comunista es un libro político. Claro que es contestatario, claro que es fuerte, claro que es problemático, porque precisamente la intención de Marx era hacer política con este libro. Este es uno de los libros de Marx más cuestionados, precisamente porque sus ideas iban en contra del modelo actual. Por eso Marx se ganó esta reputación de ser negativo, de ser algo que leen solo los revolucionarios, los mamertos, los contestatarios. Ese es el problema. La gente no diferencia entonces entre el Marx político y este acá que ahorita les hablaré, que es el Marx científico. Acá Marx y Engels hicieron un manifiesto es, por así decirlo, una carta o un folleto a través de la cual se sustenta algo. En este caso se estaba sustentando el Partido Comunista. Sí, acá es donde Marx dice cosas como, por ejemplo, que el proletariado tiene que tomarse el poder, y a la historia ha demostrado, según Marx, que la única forma de adquirir el poder es a través de la revolución. Técnicamente él no lo menciona mucho, pero la revolución o una revolución es un proceso violento. En la misma definición de revolución está establecido así: cuando existe una revolución es un proceso de carácter violento. Por ejemplo, la Revolución Francesa. Se desarrolló todo un proceso de violencia, pero esto no quiere decir que sea una violencia de personas a personas directamente matándose entre sí. Podría ser también una revolución tipo la Revolución Industrial, donde se abusó de las personas, se abusó del proletariado, se abusó de la clase más pobre, y por eso fue también un proceso violento. Aunque no hubo guerras como tal, hubo gente que fue afectada por dicha revolución. Entonces, Marx sí, básicamente declaró que entonces el proletariado debía tomarse el poder a través de la fuerza, pero es precisamente este es su libro político. Pero bueno, este es el único que la gente toma en cuenta, aunque algunos ni siquiera lo hayan leído. Y salió en 1848 su publicación. Ya después tenemos otro conjunto de libros, muchos más libros que publicó. Bueno, no lo publicó él, varios se publicaron póstumamente. ¿Esto qué quiere decir? Marx escribió y escribió y escribió precisamente porque le gustaba investigar mucho antes de publicar. Entonces, cuando tenía libros o cuando iba a sacar un libro, tenía un cuaderno o varios cuadernos con notas. Engels y la esposa de Marx lo que hicieron fue precisamente cogieron esas notas y algunas las publicaron tal cual. Simplemente cogieron un cuaderno y lo mandaron a imprimir. Esto hace que pues algunos de los libros de Marx sean complicados de leer, aunque
la mayoría son complicados. El más sencillo de todos es el manifiesto del Partido Comunista, precisamente porque estaba planteado para que fuera leído por el proletariado, por la clase más sencilla, más noble, por así decirlo, con la menor educación para esa época. Entonces, por eso Marx escribió ese manifiesto de una manera sencilla y comprensible, porque sabía que el objetivo era que el obrero lo leyera y lo entendiera. En cambio, los libros que se publicaron entre estos dos, pues sí son complicados debido a que Marx jamás tuvo la intención de que fueran publicados. Entonces, todo eso que está escrito lo escribió para él. Eso lo hace mucho más complicado porque cada persona escribe y si se entiende es suficiente. Nunca se detiene a pensar si lo que escribió es comprensible para otros. Ya después y previo a su muerte, él publica el primer tomo del Capital. Este es el libro más importante del Marx como científico. Bueno, esta imagen no es del Capital, sino de algo que me encontré buscando por internet, que supuestamente existe un manga del Capital. A veces los japoneses publican un montón de cosas comprensibles, pero bueno. Salió publicado en 1867, unos años previo a que Marx muriera. El Capital tiene varios tomos, tiene más o menos 4 o 5 tomos. El único que escribió, reguló y editó Marx para su publicación es el primer tomo. Después, el segundo, el tercero y el cuarto son lo mismo. Engels y la esposa de Marx tomaron las notas de Marx, las ordenaron como ellos pensaban que debían estar organizadas, cómo debían estructurarse. Básicamente, ellos dos editaron las notas de Marx y con todas esas notas que tenía Marx, sacaron otros 3 tomos del Capital. Claro, tanto Engels como la esposa de Marx lo que hicieron fue apoyar un poco, complementar, pero pues todas las teorías, todas las ideas provienen principalmente de Marx. Este es el libro más importante cuando se estudia Marx y si van a estudiar algo como economía, pues van a terminar leyendo El Capital. Si estudian varias ciencias humanas como derechos y después ven derecho laboral, terminan leyendo El Capital, sociología terminan leyendo El Capital. En varias ciencias, en varios estudios, termina uno leyendo El Capital. En especial los economistas que se concentran en este. Ya los demás sí leen estos, pero los economistas se la pasan leyendo es este. Bueno, estos dos, como ya les dije, son los libros más importantes. Manifiesto y El Capital. El Manifiesto, se vendió más que este. Este es más barato. Este sí es bastante caro, no baja de 70,000 por barato que lo consiga. Por eso yo lo leí en PDF. Marx desarrolla concretamente un método que él denominó como materialismo histórico dialéctico. Marx bebe o se basa o aprende mucho de Engels. Engels, como ya vimos, creía en el desarrollo de la historia y la principal diferencia con esto del desarrollo de la historia es que Marx también creía que la historia estaba en desarrollo, que avanzaba, que progresaba o que evolucionaba. La diferencia es que Engels era un poco positivista, un poco utópico al decir que entonces en algún momento íbamos a llegar al fin de la historia y a la comprensión humana de sí mismo, que algún día el humano se iba a comprender plenamente. Marx tampoco cree esto. Él cree que la idea de que entonces algún día
de tanto estudio, el humano va a comprenderse a sí mismo, no es real. Marx entonces desarrolla este método basado precisamente en Engels, pero lo transforma. ¿Por qué estaba el Partenón? Ya les explico. Marx dice que la sociedad funciona como una estructura parecida al Partenón. Tiene su, por así decirlo, su techo, tiene su base. La base limita el techo. Ustedes obviamente en arquitectura no pueden construir una base pequeña y un techo que sea 10 veces más grande, porque no habría nada que sostuviera ese techo no puede flotar. Entonces, Marx indica que la base termina determinando el techo. Entonces, ¿cuál es esa base según Marx? La base, según Marx, son las condiciones materiales. Ya después él las divide en tres, ya después ahorita vemos cuáles son esas tres condiciones materiales, pero él dice que entonces las condiciones materiales de cada sociedad determinan el techo de la estructura. Ese techo son las ideas. A diferencia de Engels, que decía que las ideas eran lo que desarrollaban toda la estructura, que la creación y el pensamiento es lo que permitía a la humanidad evolucionar, Marx dice que esto no es así. Las ideas sí permiten un desarrollo, pero la base fundamental para toda sociedad son sus condiciones materiales. Los objetos, las propiedades, la forma de organización, la forma de economía, etc. Esto es lo que llamaríamos entonces el materialismo. Es histórico porque Marx hace un estudio de todas las condiciones materiales y cómo se ha ido desarrollando la humanidad en estas condiciones. Entonces, lo que hace es eso. Analiza las condiciones de las condiciones materiales a través de la historia de la humanidad. Eso es lo que lo convierte en dialéctico, en histórico. Materialismo, histórico. Y la parte de dialéctica llega o se desarrolla cuando Marx declara que estas condiciones materiales no solo construyen las ideas, sino que la creación de las ideas pueden llevar a desarrollar las condiciones materiales. Es decir, que cada una de estas puede llegar a influenciar a la otra, pero esta sigue siendo la base. Pero el pensamiento puede permitir cambiar la base. Y es aquí cuando Marx declara un cambio en la filosofía, que es necesario cambiar algo en la filosofía. Marx indica que previamente los filósofos se encargaban de pensar, de comprender el mundo, de cuestionar cómo estaba desarrollado y hasta ahí. Una vez comprendían el mundo, le publicaban y después buscaban comprender otra parte del mundo. Y así constantemente comprendían algo y entonces volvían a buscar algo que comprender, algo que cuestionar. Marx dijo que no podía permanecer de esta manera, que las cosas tenían que cambiar, que la filosofía tenía que cambiar. Y entonces declaró que la filosofía y el estudio del mundo, es decir, la ciencia, tienen que ayudar a comprender el mundo. Pero su objetivo real es precisamente cambiar ese mundo, cambiar las condiciones materiales. Usted no puede pensar y ya. Usted tiene que pensar para cambiar la forma en que se organiza el mundo, para cambiar la estructura. De esa manera, entonces, Marx cuestiona el planteamiento general de la filosofía o la forma en que se desarrollaba la filosofía. Para Marx no tenía sentido la idea de que entonces todo el mundo analizara y comprendiera la forma en que se organizara la sociedad o las ideas o el pensamiento y ya.
se dedicara a publicar, que lo leyera solamente los científicos, que solo lo leyeran las personas intelectuales. Si usted no buscaba el cambio, para Marx su pensamiento era inútil. Bueno, tenemos 7 minutos. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Ya después veremos cómo se fundamenta y se desarrolla más las teorías de Marx. Si tienen una pregunta, pueden hacerla ahorita antes de que se caiga la reunión. O pueden hablar. No es necesario que yo esté hablando todo el tiempo, ¿no? Aló. No, ¿Sin profe, no tenemos preguntas? ninguna pregunta. Bueno, entonces, ¿qué han entendido de Marx? Era un viejito chocho que se la pasaba recibiendo dinero de gratis de su amigo Engels. Sí. Sí, eso es lo único que yo también aprendí en mis clases de la universidad. Pero entonces, ¿sí comprenden lo que es el materialismo histórico dialéctico? Es precisamente por esta estructura. Aquí tienen las ideas, aquí en esta parte de arriba, el techo, las ideas, las condiciones materiales, la base. Ya veremos cómo él dice, existen 3 fases o 3 partes de las condiciones materiales, lo que en esta metáfora de estructura sería 3 escalones, 3 escalones. Y estas columnas, entonces, ¿qué creen que son? ¿Qué conectaría entonces a las ideas con las condiciones materiales? ¿Ni idea? Las personas, ¿Qué hacen las personas? bueno, pues, pues lo que hacen las personas es unir las, como la base con las ideas, ¿no? Según yo. Sí, sí, pero es precisamente un acto o una acción que ¿Razonar? y para difundir el pensamiento. Pensar, Sí, pero pensar es el techo. ay, pues Las madre. ideas son el techo. Hablar. Exacto. Hablar, Hablar, dialogar. sí. Para Marx, entonces, el diálogo entre las condiciones materiales y las ideas, es decir, el diálogo que sucede entre las personas, porque solo las personas dialogan y solo las personas desarrollan un pensamiento, conectan estos dos. Por eso se llama dialéctico, porque es el diálogo de la base con el techo lo que permite el desarrollo, lo que permite un avance o un proceso. Esto a grandes rasgos, muy grandes rasgos, es lo que Marx denominaría su metodología, el estudio de las condiciones materiales y cómo estas condiciones materiales transforman el mundo a partir del diálogo con las ideas. Resumiendo, con el nombre que le dio Marx, materialismo histórico dialéctico. Eso es el método de Marx, un análisis histórico. Estudias la historia y ves cómo transforma el mundo. Bueno, nos quedan 3 minutos. ¿Alguna duda? Aparte de cómo se conectaban estas dos. No, señor. No, señor. Como decía alguien por ahí, aquí no hay dudas, solo certezas. ¿Quién decía eso? No me acuerdo. Tal vez un profesor. Como siempre, Diomedes Díaz. solo me acuerdo lo que se dijo, nunca quién lo dijo. Como dicen las mamás cristianas, yo le digo el milagro, mas no le digo el santo. ¿Sí han escuchado ese dicho? Amén.
Bueno, ya que no hay dudas y para evitar seguir y que me corte después mientras esté explicando algo, ya pueden comenzar a salir y cuando se termine de grabar esta parte de la clase, les indico por el grupo de WhatsApp cuando pueden volver a iniciar. ¿De acuerdo? Vale, profe. Sí, señor.